Buenos días, querido amigo. Bienvenido nuevamente a mi canal. Vengo a traerte hoy un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de bendición para tu vida. En este día quiero hablarte de una historia muy hermosa que encontramos en la Biblia, específicamente en el libro de Lucas 19, del 1 al 10. Te invito a que lo busques, puedas compartir conmigo este pequeño pasaje de la Biblia, y te lo estaré leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, en la Biblia encontramos esta historia de este personaje llamado Zaqueo. Como pudimos leer, Zaqueo era un personaje de pequeña estatura, que quería después conocer al Señor. Había escuchado que Jesús venía, como todos los que estaban cerca, pues habían ya escuchado el testimonio de Jesucristo, y muchas personas querían saber quién era este Cristo, qué era lo que hacía, por qué era tan famoso. Y él, como era bajo de estatura, se le hacía imposible acercarse a causa de la multitud, porque era mucha gente, muchas personas que querían, pues, y estaban alrededor del maestro. En este momento nos damos cuenta que Zaqueo corre hacia adelante, pues, y se monta en un árbol sicomoro, para así poder ver al maestro. Encontramos que el maestro pasó y lo vio, pues. Ahora te quiero hablar de la necesidad de Zaqueo. Dice la Biblia que era muy rico. Zaqueo era, según la Biblia, era rico, no le faltaba nada. Si te pones a pensar qué le falta a un rico en esta época en que vivimos, lo que le falta simplemente a todo: Jesucristo, la salvación. Y a pesar de Zaqueo tener todo, necesitaba la salvación, tenía necesidad en su interior. Y encontramos que la palabra necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena. O sea que Zaqueo necesitaba a Cristo para tener una vida plena, porque aún teniéndolo todo se daba cuenta de que no estaba completo. Tenía todo lo que puede tener el ser humano, pero no tenía a Cristo en su corazón, no tenía la salvación ni la vida eterna. Y Zaqueo tenía necesidad de esta salvación, de esta vida eterna. Por eso Zaqueo hace el esfuerzo de conseguir, de conocer a Jesucristo. Vemos que a través de él montarse en ese árbol, de hacer este gesto, captó la atención del Señor Jesucristo, que es algo muy importante. Porque para el Señor Jesús era muy detallista y le prestaba atención a todo. Y encontramos que al Señor verlo en ese árbol, vio la necesidad de Zaqueo. Y Zaqueo logró captar la atención del maestro. Y el maestro se le paró y le dijo, en el verso 5 encontramos que el Señor le dice a Zaqueo: por cuanto Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando tú logras captar la atención del maestro con tu necesidad, cuando tú logras captar que Jesucristo ponga su mirada en ti, es el momento de bendición para tu vida, porque Jesús es la bendición, es la vida eterna, es la salvación. Encontramos esto
en este pasaje de la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas captan la atención de Jesús, pero cuando Jesús los llama, que quiere entrar en su casa, cierran la puerta. Encontramos muchas veces que las personas, cuando Jesús les hace el llamado, porque Jesús es el que escudriña el corazón, es el que escudriña lo más profundo de nuestro ser y sabe cuándo tenemos la necesidad, de qué tenemos la necesidad, y todas las cosas que aún para nosotros son ocultas, pues, que nosotros no las vemos porque no podemos escudriñarse en lo más profundo de nuestro ser, pero Jesucristo es el único que puede escudriñar nuestro ser. Dice en el libro de Apocalipsis que la visión que se le mostró al apóstol era que el Hijo de Dios tenía los ojos como llamas de fuego, y eso simboliza de que esos ojos ven hasta lo más íntimo de nuestro ser. Esos ojos escudriñan todo, no se le escapa nada, no hay nada oculto para Dios. Y encontramos que Jesucristo pudo ver lo más íntimo de Zaqueo, pudo entender la necesidad que Zaqueo tenía. Pero la diferencia entre el Zaqueo de la Biblia y el Zaqueo que encontramos en las calles o que encontramos hoy en la actualidad, en muchas personas, la diferencia es que aquel Zaqueo entendió el mensaje, recibió la palabra, pero los Zaqueos de hoy en tiempo, los Zaqueos de hoy en día, no reciben la palabra de Jesucristo, no abren su corazón para que el Señor entre y le dé lo que están necesitando. Podemos ver que Zaqueo le recibió, y la Escritura dice, no solo que le recibió, sino que le recibió con gozo. Eso lo encontramos en el verso 6, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Zaqueo recibió al Señor con gozo. Es necesario que tú hoy entiendas que Jesucristo te está hablando, Jesucristo te está llamando para darte una nueva vida, una vida de bendición, de victoria, y es necesario que tú escuches esa voz y que le recibas con gozo, con alegría, porque estás recibiendo no a cualquier persona, estás recibiendo a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la vida, quien es el que da la vida y es el que la quita. Y si tú le aceptas, te darás cuenta que la vida tuya será eterna, porque Cristo es el autor de la vida, y si tú le perteneces, Él te dará vida eterna y vida en abundancia. Ahora vemos en Zaqueo que hubo un arrepentimiento, que es lo que Dios quiere de ti en este momento. Un arrepentimiento. Zaqueo en el verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo reconoció en ese momento que él había hecho mal, porque los publicanos, porque los cobradores de impuestos, eran personas puestos por los romanos para cobrar el impuesto al pueblo, y aparte el cobrador de impuestos siempre cobraba más de la cuenta, y a raíz de eso acumulaba riquezas para ellos, porque entregaba cuentas y lo que sobraba se lo quedaba. Y vemos que Zaqueo se arrepintió de haber hecho esto y quería devolvérselo cuadruplicado a esas personas. Ahora encontramos que es necesario que el hombre se arrepienta, es necesario que toda criatura se arrepienta. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, no hay uno que no sea pecador, pero el pecador que se arrepiente alcanza la misericordia. ¿Por qué? Porque por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino y rompió y clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y encontramos que Jesucristo rompió ese decreto que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice que a los que creen y a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es necesario que en este momento tú logres entender que Jesucristo te está dando la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es necesario que te arrepientas y que busques a Jesucristo para poder alcanzar esa salvación. Vemos que Zaqueo, a causa de todo esto que tú acabas de escuchar, Zaqueo pudo encontrar lo más hermoso, lo más precioso que puede encontrar una persona. En el versículo 9 de este capítulo dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues déjame decirte que en esta hora tú puedes ser ese Zaqueo,
ese Zaqueo que encuentra la salvación y no solo para él, sino para su casa. Encontramos que no solo Zaqueo recibió la salvación, sino su casa. Y cuando se habla de su casa, se habla también de que posiblemente su familia también aceptó a Jesucristo y obtuvo la salvación que solo Cristo da. Es necesario que hoy tú desciendas a prisa porque Jesucristo quiere posar en tu casa. Recíbelo con gozo, con alegría y acepta a Jesucristo. Arrepiéntete y acéptale como tu Salvador para que veas que la salvación llegará hoy a tu casa y a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo. Padre, te doy gloria y honra, alabanza y adoración porque tú eres grande y maravilloso, Padre. Te ruego, mi Dios, que aquella que está escuchando esta palabra, mi Dios, le sea de bendición para su vida y pueda entender que tú eres el Todopoderoso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.